Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos. Quiero primero agradecer especialmente a Margot Goicoechea del Foro Ambiental y a Fernando Cabaleiro de Selma por esta invitación. Y quiero especialmente saludar al público allí presente y a todos los conferencistas que tengo el honor de conocer a casi todos, augurándoles una muy buena jornada, que tengan el éxito que esperan, y invitarlos a reforzar nuestro compromiso con nuestros ideales para poder generar herramientas que le sirvan a la justicia para tomar las medidas que tienen que tomar, porque evidentemente esta problemática no se va a solucionar de arriba para abajo, sino que vamos a tener que trabajar en red con mucho compromiso, estableciendo lo que mejor sabemos hacer para poder de alguna manera darle las herramientas a la justicia. Así que vamos a tratar de contar cuáles son las vivencias y los estudios que yo estoy realizando y mi experiencia en la temática, así que los dejo con la primera diapositiva. Gracias. Bueno, estamos aquí para tratar de desentrañar entre todos quién paga el costo de este modelo productivo que no tiene competencia biológica, que extrae hasta la última gota de justamente esa producción, y que cómo queda el terreno y quién y cómo se están pagando estos costos. Trataremos de ver cuál es la problemática que está asociada a la exposición de estos plaguicidas, a estos venenos, a las células en gestación, a las madres que están gestando sus niños, a todas las personas que están expuestas, a todos los humanos que están expuestos en forma inadvertida o en forma consciente a los cursos de agua, a los seres vivos y a todos los alimentos que estamos consumiendo. Esa es la idea, de tratar de razonar juntos qué es lo que está ocurriendo, quién está pagando el costo de este modelo que puede ser, que como lógica productiva puede ser muy rentable, pero a nivel de salud es sumamente calamitoso. En la próxima diapositiva lo que se trata de explicar es justamente el abanico de alteraciones que nosotros estamos presenciando. Va desde un aborto o de varios abortos a repetición, pasando por malformaciones mayores que tienen que ver con las extremidades superiores, las extremidades inferiores, el corazón, el sistema nervioso central y lo que tiene que ver con la línea media del rostro, dientes, paladar hendido, labio leporino, y también alteraciones en los genitales externos, también como en el sistema auditivo. Nosotros esto lo relacionamos con cuando hay cuando hay células en gestación. Nosotros lo relacionamos justamente con el período embrionario en el que están expuestas esas células a este agente genotóxico. Justamente si el periodo de gestación es en las primeras 7 semanas, que es donde se está formando la organogénesis, las malformaciones que vamos a encontrar son malformaciones mayores, que tienen que ver más con el sistema nervioso central, corazón, extremidades. Y si nosotros la exposición la vemos a través de una edad gestacional mayor, por ejemplo de la semana 8 en adelante, vamos a ver malformaciones menores y defectos funcionales que están más asociados a también sistema nervioso central en todo el periodo. Por eso estamos viendo tantos retrasos madurativos y alteraciones a nivel cognitivo, pero también vamos a empezar a ver otras malformaciones menores que conforman el abanico de estas malformaciones, que podemos asociarla como que son todos efectos producidos, o un abanico de efectos producidos por la misma causa, que es justamente la exposición de estos genotóxicos a estos factores
la exposición de las células embrionarias a estos genotóxicos ambientales. En la próxima diapositiva yo les adjunté una reseña de los primeros casos que yo fui documentando, justamente por el hecho de tener un laboratorio de citogenética donde se analizan cromosomas. Comenzaron a llegar algunos pacientes que tenían malformaciones de este tipo, que correspondían a malformaciones mayores o menores o asociadas, en los cuales nosotros le hacíamos un estudio de citogenética para ver su cariotipo, que es la cuarta columna de esta tabla, y detectamos que en todos estos casos los cariotipos eran cariotipos normales, con lo cual nosotros no podíamos asociar estas malformaciones a lo que se llama anomalías cromosómicas numéricas o estructurales, o sea, un síndrome cromosómico. Pero sí empezamos a ver cuando hacíamos el cuestionario a los pacientes de que todas estas madres que engendraban estos niños habían estado expuestos a plaguicidas en periodos muy tempranos de la gestación, y en muchos casos habían tenido como antecedente niños que habían fallecido o abortos a repetición. Específicamente en el caso número 5 que se ve en esta tabla, se encontró una focomelia bilateral, que es justamente una malformación de las extremidades superiores que semejan la aleta de una foca, por eso su nombre, y en la única esbozo de mano que tenía una mano o un intento de mano que terminaba en una pinza de cangrejo, se llama, por la anomalía justamente de los huesos de la mano. Y también un fémur izquierdo acortado. Este fue uno de los casos que más me impactó, que aquí también les voy a mostrar las radiografías. Pero bueno, allí la madre concretamente me había dicho que había estado trabajando en el campo hasta los 6 meses aproximadamente de embarazo, y que ella recordaba haber estado trabajando en el momento de que el avión pulverizaba, en el mismo momento que ella y otras personas estaban en el campo trabajando. Así se fueron documentando, como en la otra diapositiva que muestro aquí, se fueron documentando otros casos de otros lugares del interior sobre todo de la provincia del Chaco, donde se encontraron, por ejemplo, algunos niños como el 9, que era un embarazo gemelar, que resultó luego en una alteración en los recién nacidos, que tenían los labios mayores vaginales hipertróficos, con adherencia de los labios menores, hipertrofia de clítoris y vestigios de micropene. También un caso muy llamativo, y la madre recordaba lo mismo, el sobrevuelo del avión pulverizador rutinariamente mientras trabajaban en un campo de charata. Estos casos están documentados con nombres, con direcciones, o sea, a partir de que nosotros empezamos a recoger estos datos, empezamos a ver de que había algo que estaba profundamente mal en las prácticas que se estaban ejerciendo, porque en mi provincia hay una ley que se llama Ley de Biocidas, que regula perfectamente bien esto, y esto no debiera ocurrir de esta manera. No puede haber gente adentro del campo mientras se está aplicando este producto. En la otra diapositiva también se ven algunos pacientes que fueron relatando de que tenían abortos a repetición, feto muerto y retenido de 8 semanas, por ejemplo, mortinato sin causa aparente. En el medio podían tener algún niño que había nacido en forma normal, pero después le seguían 2 o 3 embarazos más con ruptura de placenta. Era muy llamativo, sobre todo porque todos relacionaban, todos hacían el mismo comentario de haber estado trabajando en condiciones similares, ¿no? Inclusive había algunos que reconocían de que había algunos plaguicidas fosforados prohibidos
en la Argentina que han estado aplicando, y esto hasta el día de hoy sigue ocurriendo, todos los conocemos a esto, ¿no? En la otra diapositiva también se documentaron algunos casos donde tomaban agua de escurrimiento de los canales de los campos de soja, por ejemplo, o en el caso de Gancedo, donde se recoge el agua en piletones que están a cielo abierto, que están rodeados por campos de soja y que son permanentemente pulverizados con aviones y que están de esta manera contaminando su principal fuente de agua de consumo. En la próxima diapositiva aparecen esas radiografías del caso 5 que les mostré de la primera tabla, con una sinostosis húmero-cubital, las manos en pinza de cangrejo, la genesia de los metacarpianos, la aplasia radiocubital en el otro miembro, o lo que tendría que haber sido un miembro, hipoplasia de húmero y acortamiento de fémur, por ejemplo, todo en la misma persona. Vale decir de que una persona que ve este tipo de anomalías tiene que asociarlo con alguna o medicación durante el periodo de embarazo o algún factor medioambiental que ha estado interfiriendo en el normal desarrollo de la organogénesis en los primeros meses de embarazo. Con estos datos que yo fui juntando, me presenté a la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, en la Comisión de Salud, en abril del 2000, diciendo, bueno, de que había que hacer estudios más detallados, porque yo tenía una presunción muy concreta de que esto se producía por estos factores, pero el tema era que había que demostrarlo con otros estudios que son los que recién pudimos acceder desde el año pasado. El tema es poder dilucidar, poder razonar con ustedes cómo podemos hacer despertar a las autoridades para que no pase tanto tiempo, para que tomen en cuenta estos llamados de atención que han sido muchísimos a través de todo el territorio nacional, y que no tengamos que esperar que aparezcan este tipo de justamente de estadísticas como se ve en la próxima diapositiva, que da un informe sobre mortalidad por cáncer en la provincia de Córdoba, que justamente está hecho por un organismo oficial como Ministerio de Salud Pública, donde da cuenta de que las tasas de mortalidad mayores son las que están justamente relacionadas con la zona de producción de transgénicos más frecuente en la provincia. En la próxima diapositiva yo muestro de que gracias al contacto que tenemos con la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, que justamente están los representantes allí y que a quienes agradezco su colaboración públicamente, a través de ellos hicimos contacto con un primer lote de pacientes expuestos a plaguicidas y que han hecho varios reclamos que no han sido tenidos en cuenta porque están rodeados de campos de soja transgénica, y aparte existen una semillera y una comercializadora de agroquímicos que están en la vecindad del barrio justamente donde se obtuvieron estas muestras, que es la localidad de Javiateray, que está en el departamento de Independencia de la provincia del Chaco. Entonces, con la becaria, con Mariana Villalba, que tiene una beca de iniciación de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UNE, escribimos un proyecto para la evaluación de daño genético en poblaciones expuestas a agentes genotóxicos, que es lo que se ve en la próxima diapositiva. Y ese proyecto, bueno, en principio no fue aprobado, viendo quién era el director, que era el director Andrés Carrasco y yo era el codirector, pero después renunciaron algunos postulantes de las becas que habían ganado y pudimos acceder a empezar a hacer este proyecto. Con lo que ustedes sabrán de que es muy difícil poder acceder a financiamiento para este tipo de proyectos, porque justamente lo que quieren es que no se haga este tipo de investigaciones. Entonces hay que sortear todos estos obstáculos
y recién ahí empezar a ver cómo obtenemos los datos que son datos confiables, que nos van a dar a nosotros respuesta concreta a lo que venimos denunciando hace muchos años. En la próxima diapositiva se ven las técnicas que estamos aplicando, que son cultivos de linfocitos de sangre periférica, donde se saca sangre a los pacientes y se le hace un crecimiento de sus linfocitos en un medio de cultivo que tiene los suficientes nutrientes como para que crezcan 3 días en una estufa, suplementado con algunos mitógenos y algunos complementos, para después poder revelar los micronúcleos y las aberraciones cromosómicas, que son dos marcadores de daño genético, o biomarcadores de daño genético, que son bastante sencillos de realizar, pero muy laboriosos, muy laboriosos. Hay que contar el micronúcleo, hay que contar 1000 células por paciente. En el microscopio, sentado en el microscopio, hay que contar esa cantidad de células, y las aberraciones cromosómicas hay que contar 100 células por paciente y contar justamente cuáles son las rupturas en los cromosomas y sacar un porcentual. Son técnicas que, vuelvo a decir, se pueden aprender muy bien, no necesitan gran aparatología para realizarlas, lo que sí se necesitan muchas horas hombre para poder realizar este tipo de estudios. En la próxima diapositiva se ve un esquema justamente de cómo se hace la separación de linfocitos y la siembra en una estufa que puede ser gaseada o no. Nosotros lo hacemos en estufas que no son gaseadas, y se le agrega una sustancia que se llama citocalacina, que hay que comprarla a laboratorios que la comercializan aquí en Argentina, que esa sustancia lo que hace es poder detener la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, pero no la división del núcleo. Por lo tanto, se puede ver una célula que es binucleada, que tiene 2 núcleos principales, que puede estar rodeada por 1 o 2 o más micronúcleos, que son pequeñas esferas que tienen que tener la misma tinción que los núcleos de la célula, los núcleos originales, digamos, y tienen que reunir alguna serie de requisitos para poder contarlas como micronúcleos. Pero esos micronúcleos no son otra cosa que cromosomas aberrantes, fragmentos de cromosomas o cromosomas enteros que han sido, de alguna manera, han sufrido un proceso de ruptura y que no se integraron correctamente a los núcleos principales de la célula binucleada. Por lo tanto, uno los puede ver. Nosotros en la próxima diapositiva se puede tener estas son fotomicrografías de las células binucleadas. Nos llamó mucho la atención en algunos pacientes, sobre todo en una paciente muy joven de Aviateray, que estamos estudiando ahora gracias a esta colaboración. Y estamos viendo de que, justamente hablando con la doctora Cebeso, ella me cuenta de que esta paciente es una paciente joven de 28 años que tiene, por ecografía y por un montón de alteraciones clínicas, se hizo ecografía y vio que tenía un hígado graso bastante anormal, que está siendo objeto de varios estudios, y nosotros vimos, hasta ahora no terminamos de contar las 1000 células en esta paciente, pero ya sin terminar de contar estamos arriba de 3 veces más de micronúcleos que lo que es la población no expuesta, porque estos estudios hay que hacerlos siempre haciendo la misma técnica en una población que no esté expuesta a estos factores ambientales que nosotros, o a estos factores genotóxicos que nosotros estamos estudiando. De esta manera se puede sacar cuál es el nivel aceptable de alteración en una población no expuesta y contrastarla contra la población que sí está expuesta para ver si hay aumento y en qué proporción. En estas fotos, que son todas estas fotos son todas del mismo paciente, de esta paciente que yo les comenté, se ven los micronúcleos perfectamente bien, que son teñidos de la misma manera que los binúcleos,
y bueno, hay que terminar de hacer los estudios en este primer lote de pacientes, que fueron de 10 que pudimos hacer. Debo decir de que hay algunos que no se pueden cultivar porque tienen su sistema inmunológico bastante deplesionado. Ustedes saben de que los agroquímicos, una de las cosas que producen es de alguna manera una afectación del sistema inmune, y en muchos casos la cantidad de linfocitos que necesitamos para los cultivos no son los apropiados, por lo tanto no proliferan en los medios de cultivo. También en la próxima diapositiva les puse unas fotos de los cromosomas de diferentes pacientes también de este lote que estamos estudiando, donde se pueden ver algunas alteraciones. Este aumento no permite ver dónde están los puntos de ruptura, pero sí en el microscopio se ven perfectamente bien cuando hay rupturas cromosómicas, y hay que contarlos a esas rupturas en 100 células, qué cantidad de rupturas hay, o de cromátide, que es la ruptura del brazo del cromosoma, o ruptura de cromosoma, que implica una fragmentación de ambos brazos del cromosoma, y eso expresarlo en porcentaje, contrastado también con lo que es la población no expuesta. Por último, les quería hacer una propuesta de trabajo, ya que están todos reunidos allí, y que es poder hacer, nosotros en verdad quisiéramos hacerle estos estudios a lotes de pacientes de diferentes localidades de la Argentina para tener datos rápidamente, pero eso es imposible cuando uno cuenta con un número muy reducido de investigadores, y aparte zonas muy alejadas. Lo que convendría por ahí es realizar talleres de capacitación de laboratoristas que manden de esas zonas. Por eso yo les estoy ofreciendo esto de poder hacer un curso en el cual se capaciten las personas que puedan hacer estos estudios en técnicas sensibles y accesibles, como esta que yo les comenté acá, para poder monitorear las poblaciones expuestas en sus propios laboratorios, de sus propias localidades, generando en el menor tiempo posible el mayor caudal de datos del país con respecto a biomarcadores de daño. Con ese cúmulo de datos nosotros vamos a tener una herramienta muy poderosa para poder ir a hacer los reclamos a los diferentes estamentos que tendrían que ya haber reaccionado hace tiempo. Y no olvidarnos nunca de que el costo de la acción es solo una fracción del precio de la negligencia, como bien lo dijeron en Ambientes Saludables para los Niños de la Organización Mundial de la Salud. Hace décadas que hay varios y muy buenos investigadores y doctores en la República Argentina que están dando cuenta de esto. Ya algunos ya lo están nombrando como un glifocidio, y bueno, tenemos que generar entre todos, y aprovecho que están todos reunidos allí para poder invitarlos para de alguna manera trabajar en red y poder hacer esta colaboración y este esfuerzo, que yo sé que es un esfuerzo muy grande, para poder aportar estos datos que hagan de alguna manera despertar a nuestras autoridades. Bueno amigos, quise contar aquí en esta presentación cuáles eran mis experiencias, y ustedes se habrán dado cuenta que hace falta mucho más que tener razón para esta problemática, para afrontar esta problemática. Nosotros vamos a tener que trabajar en red y vamos a tener que tener una organización muy especial para poder intercambiar estos conocimientos, y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer, dando estas herramientas que hablaba anteriormente, y no estar atomizados para no hacer algún esfuerzo desordenado o inconsistente, porque es justamente esto lo que necesitan del otro lado para poder decir que nosotros no tenemos la razón. Así que les pido una vez más que nos organicemos y que podamos llevar a buen puerto esta lucha que empezamos hace muchos años. Les vuelvo a agradecer por la invitación y les mando un fuerte abrazo desde el Chaco. Gracias.